tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Coméntese conmigo en esta hora y vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él hablándonos en esta hermosa y bendecida mañana. Señor que esté en los cielos, en esta hora te damos gracias por esta bella oportunidad, Señor, que nos permite en esta mañana de poder leer su bendita palabra, Dios mío, donde esperamos, Dios amado, que su palabra llegue, Dios mío, al corazón necesitado. Ya que, Dios mío, en este lugar, Padre, únicamente somos, aleluya, instrumento, Dios mío, usados por su bendita misericordia, Padre. Y en esta mañana, Padre, yo te pido, oh Dios, como otras veces, Padre, que sea únicamente yo usado en este lugar como un conducto donde tu Espíritu Santo pueda llegar, Señor, a través de tu palabra bendita al corazón necesitado. En esta hermosa hora, Padre Dios amado, únicamente a ti te damos la honra y la alabanza, Señor, y la gloria, Dios bendito, porque tú eres digno de ella, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios mío, y que juntos estemos atentos a oír tu bendita palabra. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret lo pedimos y le damos gracias. Amén y amén. Bien, leíamos esta escritura. Acuérdense que hablamos hace un instante que vamos a seguir hablando de lo que es la humanidad de Cristo. No sé cuántos trajeron la guía. Si usted me quiere seguir a través de la guía, vamos a estar pasando a la última parte del punto 12 y estamos en la página 21, que creo que van compaginadas una con la otra. Pero vamos a iniciar en esta mañana hablando de Cristo. Cuando usted y yo hablamos de Cristo, es tener una oportunidad de cada día hablar de lo que es el evangelio de Él, ya que a eso Él vino, a hablar un nuevo evangelio, ya que cuando Él enseñaba, incluso los fariseos y los que enseñaban la ley decían, este enseña como alguien que tiene autoridad, porque no enseñaba como lo enseñaban a ellos, sino como alguien que tenía autoridad. Gloria al Señor. Al leer este versículo que hemos leído en 1 de Juan 5, 11, como que nos da una clara advertencia a usted y a mí o al ser humano, que no teniendo al Hijo no se tiene la vida. La única alternativa, la única opción de tener vida eterna es a través de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Por eso el versículo que leíamos decía, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está ¿en quién? En su Hijo. Entonces no hay otra forma de que alguien le va a venir a decir a ustedes, mira, yo creo que yo estoy buscando, ya tengo la forma o la fórmula para que el hombre viva eternamente. ¿Se ha dado cuenta ustedes? Muchos gentes de dinero los embalsaman y los tienen ahí por años y por años, pero no tiene vida. Ahí está nomás, como pudiéramos llamar no sé si está bien usar esta expresión, el carapacho pudiéramos decir, pero no tiene vida. Porque la vida la dio Dios. Y al momento que ya esa persona fue llevada, ya Dios quitó la vida. Pero el Espíritu dice que vuelve a quien lo dio. Pero el alma va a un lugar reservado hasta el día de la redención. Hasta el día en que Él venga. Y se le pagará a cada uno, dice la Escritura, según sea su obra. Entonces muchos en este mundo quizás se proponen hacer una y otra cosa con tal de ¿qué? De preservar ¿qué? La vida. A modo de que la vida se alargue más, nos tratamos de quizás poner en nuestro rostro algo que nos hermosee mejor o que nos haga ver más jóvenes, pero nunca una vida eterna. La única vida eterna la vamos a encontrar en Cristo Jesús, que Él es el que murió en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Por eso decía el versículo, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. Por lo tanto, el verso 12 dice, y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí este versículo está bien claro. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Por lo tanto, si alguien le viene a decir a usted allá afuera, ¿sabes qué? Yo tengo vida eterna, soy salvo porque hago esto, hago lo otro, hice esta obra la semana pasada, hice lo otro esta semana y pienso hacer lo otro la semana que viene. Si esa persona no da testimonio de que tiene al Hijo, no puede estar diciendo que tiene vida eterna. ¿Y de qué manera vamos a dar testimonio? Dice la Escritura que por nuestros frutos nos vamos a conocer.
Usted no va a ir a un árbol allá afuera queriendo encontrar mangos en un árbol de guayabo, no. Si va usted a buscar mango, va a buscar en el árbol de guayabo, de mango, no en el de guayabo. Así que por su fruto se conoce el árbol. También el cristiano, por nuestros frutos nos vamos a conocer, gloria al Señor. No podemos decir entonces que tenemos vida eterna si no tenemos al Hijo. Por lo tanto, es de vital importancia entonces tener al Hijo. Si no se tiene al Hijo, no se tiene la vida eterna, dice este versículo. El que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Gloria al Señor. Por lo tanto, si usted y yo queremos asegurarnos tener la vida en Cristo, asegurada en Él, tenemos que asegurarnos de que Él esté con nosotros. Gloria al Señor. Por lo tanto, el primer punto o la continuación de esta serie de 5 preguntas que nos vamos a estar haciendo. El primero que aparece acá dice que es la seguridad de la salvación. Y es el que estamos mirando ahorita y que nos ocupa. La seguridad de la salvación es que tener al Hijo. Si no se tiene al Hijo, no se puede asegurar una salvación. La salvación se va a asegurar a través del Hijo. Porque la Escritura dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Únicamente a través de Jesucristo hombre. No hay otra opción. Si alguien le viene a decir a usted, mira, si das esto, si das lo otro, si haces este pacto, si haces el otro pacto, si haces esto, si vendes tu carro y lo traes, o vendes tu casa y la traes, y así vas a obtener la salvación, le aseguro que le está mintiendo. Porque de esa manera no se va a poder encontrar la salvación. Si se pudiera obtener la salvación, de esa manera le aseguro que usted y yo no vamos a ser salvos. Porque los que tuvieran mucho dinero, darían todo con tal de comprar su salvación. Pero esta salvación, dice la Escritura, que es por gracia. Es decir, es un regalo de Dios que Él nos dio al dar a ¿quién? A su único Hijo. Al recibir el sacrificio del Hijo, usted y yo tenemos vida y vida eterna. Gloria al Señor. Por lo tanto, la segunda seguridad que usted y yo podemos mirar es la seguridad de la oración. Cuando usted y yo oramos, si estamos con temor, si estamos con miedo, al usted y yo orar a Dios y clamar a Él, como que nos da seguridad. Como que nos da esa garantía de que usted y yo no estamos solos. Ya que su palabra dice que clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria al Señor. Antes de hablar un poco más de la oración, deje decir algo que yo escribí acá. El que cree en el Hijo tiene la vida, como decíamos en los versículos que acabamos de leer. En la vida eterna. Él dice, es lo único que eso es lo único que usted y yo necesitamos. Tener al Hijo para tener la vida eterna. No tiene, dice, que esperar la vida eterna porque comienza desde el día que usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Desde ahí tenemos que empezar a disfrutar esta vida eterna. ¿Por qué? Porque el día que usted y yo muramos en sí no vamos a morir. Dice la Escritura que de aquí en adelante, dice el apóstol, bienaventurados los que duermen. ¿Por qué? Porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos sí. El día de anoche oíamos la predicación de Lázaro cuando murió. El domingo pasado yo hablaba también un poco de esto cuando hablábamos de la humanidad de Cristo y cómo Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Nuestro pastor nos lo hablaba el día de anoche. Es decir, de esa manera Él mostró su humanidad ante los que estaban con Él. Pero cuando Jesús le lleva la noticia, tu amigo está enfermo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Porque cuando Él fue, ya Dios ya sabía el propósito. Dice que cuando le llevaron la noticia a Jesús donde Él estaba, se quedó aún 2 días más. Jesús pudiera haber ido rápido, como cuando le dijo al centurión. Le dice el centurión, mi siervo está gravemente enfermo, necesito que vayas a mi casa o necesito que hagas algo por él. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. No le dijo, voy a ir la semana que viene, en 2 días. No, le dijo, yo iré y le sanaré. El centurión se da cuenta y le dice, no, no soy digno que entres a mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Y dio la palabra conforme a la fe del centurión y el siervo fue sanado. Ahora, en el caso de Lázaro, Jesús pudiera haber dicho lo mismo. Yo voy a ir porque es mi amigo, pero no. Se quedó, dice, 2 días más ahí. ¿Por qué? Porque él ya tenía un plan. Ella tenía un propósito. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifestase. Gloria al Señor. Ahora, cada que usted y yo pasamos un proceso, ya sea de dificultades en la vida, Dios tiene un propósito en nuestra vida.
Y quiere quizás de esa manera probar nuestra fe, cuál es nuestra capacidad, qué tan arraigados estamos en Él, qué tan profundas están nuestras raíces en Él, cómo está fundamentada nuestra fe. Y Dios nos hace pasar a veces por problemas que parecen ser que a veces como que ya no podemos. Pero cuando usted y yo salimos del otro lado, salimos mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque podemos decir, ya pasé esta, ya estoy listo para la que viene. Y después vienen las bendiciones. ¿Por qué? Porque soportamos aquella dificultad, gloria al Señor. Pero ¿de qué manera lo vamos a hacer entonces? Cuando usted y yo tenemos al Hijo de Dios. Sin no tener al Hijo de Dios va a ser imposible pasar cualquier dificultad, gloria al Señor. No nos debemos de preocupar, dice acá lo que yo escribía, porque Dios mismo lo ha prometido la vida eterna. Él la ha prometido. No es que alguien más lo dijo, no. Jesús mismo dijo que así como Él se levantó al tercer día de la tumba y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, así usted y yo también nos íbamos a levantar un día para tener una vida eterna, gloria al Señor. Y esa vida eterna la encontramos únicamente a través de Él, gloria al Señor. Por lo tanto, no nos debemos de preocupar, porque quien lo ha prometido fue Él. Y por lo tanto, dice, esa promesa está garantizada, gloria al Señor. Ahora sí vamos a entrar a esta segunda parte, la seguridad de la oración. Vaya conmigo ahí a Juan, ahora sí al libro de Juan, o el Evangelio según San Juan. Mire lo que dice el capítulo 16. 16 de San Juan, vamos a mirar el versículo 24. Dice el versículo 24, San Juan 16, 24. Hasta ahora, dice, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Se da cuenta? Hasta ahora, dice el versículo, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, dice, y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Como que si de alguna manera Jesús se da cuenta, ustedes han estado pidiendo quizás de diversas maneras y no han recibido, su gozo no ha sido cumplido porque como quien dice, han estado pidiendo mal. Por eso dice, hasta ahora nada habéis pedido y deja claro en quién, en mi nombre, dice él. Y ahora dice, sigue diciendo en el versículo, pedid, dice, y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo se siente un hermano o una hermana cuando está pidiéndole algo a Dios y Dios le contesta esa pregunta? ¿Cree usted que después de que cuando tiene esa petición a Dios y Dios le da esa respuesta, cómo se siente uno? ¿No se siente triste? ¿No se siente atribulado? ¿Se siente uno gozoso? Dice la Escritura que cuando Pedro y Juan subían al templo de la Hermosa a la hora de la oración, estaba el paralítico ahí esperando recibir algo. Y cuando Pedro y Juan llegan, ellos le dicen, míranos. Él estuvo atento a mirar la mirada de ellos, porque en cualquier momento le esperaba que ellos iban a meter su mano a la bolsa y iban a darle algo, porque para eso lo llevaban ahí. Pero cuando los apóstoles dicen, míranos, y luego el apóstol le dice, no traemos oro ni plata, pero lo que traemos te damos. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al instante dice que aquel hombre, el paralítico, se incorporó. ¿Y qué hizo? Dice que entró al templo gozoso, alabando y danzando, alabando a Dios. Por eso es que cuando usted y yo recibimos un favor de Dios, una petición que estamos clamando, eso debe de producir gozo en el cristiano. No hay por qué entonces de ahí en adelante estar triste. ¿Se da cuenta usted cuando Ana, la madre de Samuel, llegó al templo? Dice que estaba triste, estaba ahí en una de las esquinas de la iglesia y el sacerdote Elí dice que le miraba y incluso pensó mal de ella. ¿Hasta cuándo vas a parar o vas a digerir el vino? Él pensó que estaba borracha, pero ella tenía una petición a Dios y le estaba pidiendo un hijo. ¿Y qué pasó después de ese día? Ella, cuando Elcana, su marido, la invitaba a la iglesia, como que a veces como que no quería ir mucho. Soy una mujer atribulada, no tengo hijos. En cambio, Penina tiene muchos, te ha dado muchos hijos. Yo no he podido y como que estaba atribulada. Pero cuando llega con esa petición al templo, el sacerdote la mira. Y cuando ella le dice, no, le dice, tu sierva no ha ingerido vino, sino que soy una mujer atribulada porque tengo esta y esta es mi petición. ¿Y qué le dijo el sacerdote? Así como has pedido, ojalá así te sea cumplido. Desde ese instante dice que Ana no regresó igual a su casa. Fíjese, la respuesta todavía no había venido, pero ella confió en que Dios ya le había escuchado. Y cuando ella regresó a su casa, de que ya no estuvo más triste, empezó a comer normal. ¿Y qué pasó? Al cabo del tiempo ella dio a luz a Samuel, porque creyó a la palabra de Dios.
Entonces, cuando usted y yo creemos a la palabra de Dios, cualquier petición que usted y yo le tengamos a Él, la Escritura dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y dice el versículo que leíamos, pedid, dice, y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Eso nos da la garantía a usted y a mí que a través de la oración, a través de pedir, a través de pedirle a Él, nosotros vamos a obtener lo que le estamos pidiendo. Ahora, si usted y yo pedimos y no recibimos, la Escritura ya lo dijo también. Que si no recibimos es que porque pedimos, dice, mal. ¿Para qué? Para gastar, dice, para nuestro deleite. Ahora, si Dios sabe que lo que usted y yo estamos pidiendo es algo que nos va a beneficiar, ya sea nuestra vida secular e incluso para bendecir a Él, Él nos lo va a dar. Gloria al Señor. Esto me llama mucho la atención cuando, ¿se acuerda usted cuando el rey Ezequías ya estaba a punto de morir? Y Dios le envía al profeta Isaías y le dice, ordena bien tu casa o prepara bien tu casa porque vas a morir. Ezequías estaba enfermo y estaba a punto de morir. Pero ¿qué hizo Ezequías? Dice que volteó su rostro a la pared y empezó como a entablar una conversación con Dios mientras el profeta va saliendo al patio. Él está como que reclamándole a Dios porque le manda el mensaje que le va a quitar la vida por la enfermedad que tenía. Y empieza a decirle, Señor, pero si he andado en tus caminos, mira lo que he hecho, mira lo que hice, mira lo otro. Y dice que Dios escuchó esa oración de Ezequías y se arrepintió de quitarle la vida por aquella enfermedad. Dice que el profeta apenas iba por el patio y regresó. Y cuando regresa le dice, ahora Dios te dice que te va a dar 15 años más de vida. Pero ¿qué pasó en esos 15 años? La Escritura dice que nació el rey más sanguinario que la Biblia enseña a través de Ezequías. Dios no quería eso, pero Ezequías lo pidió. Amén. Porque dice la Escritura que cuando Ezequías murió, el hijo de Ezequías empezó a reinar a una edad bien corta, dentro de los 15 años, cuando él extendió su vida. Entonces, Dios sabía eso, sí, Dios lo sabía. Y no quería esto. Pero muchas veces el hombre, por una o por otra razón, interviene en los asuntos de Dios. Y cuando el hombre ha intervenido en los asuntos de Dios, nunca las cosas han salido bien. Por eso es que usted y yo cuando le pidamos a Él, pidámosle de esta manera. Señor, si es tu voluntad, dame esto. Si es tu voluntad, dame lo otro. Si es tu voluntad, si a ti te parece bien, sana al hermano. ¿Por qué? Porque Él es Dios todopoderoso. Si Él lo puede hacer, Él es todopoderoso y lo va a poder hacer. Otro caso que hay similar a este, Abraham y Sara no podían tener hijos. Pero dijo Sara, no, es que la única manera es, mira, yo estoy viejita, vamos a usar a la sierva. ¿Para qué? Para tener hijos a través de ella. Dios no le había dicho a Abraham, usa a la sierva para que a través de ella yo te voy a hacer de ti una nación grande. No, de tu mujer le había dicho, de tu simiente, es decir, de tu descendencia, es decir, de Sara. Pero ellos se apresuraron y quisieron ayudar a Dios. Gloria al Señor. A Dios tenemos que dejar nosotros que pase el tiempo y que se haga conforme sea su bendita voluntad. Tenemos que clamar a Dios con fe, claro que sí. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Cuando usted y yo vamos a la oración, tenemos que ir seguros de que con quien estamos platicando es con nuestro Dios Todopoderoso y no con cualquiera de nosotros, gloria al Señor. A Dios se le va a adorar y a glorificar, pero también se le llega a Él con confianza, que Él tiene su oído atento a escuchar nuestro clamor. En el Salmo 42, este salmo me gusta a mí, dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Decía el salmista, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, ¿qué pasa? Tú conociste mi senda. Cualquier angustia, tribulación que usted y yo estemos pasando, Él la conoce, gloria al Señor. Cuando todo va bien, yo escribía acá, nos sentimos jubilosos. Cuando se presentan las dificultades, nos hundimos en depresión. Cuando todo va bien, cuando todo hay felicidad, cuando hay abundancia, cuando en la chequera hay dinero, cuando en la refri hay alimento, como que estamos gozosos, ¿verdad? Pero cuando las cosas esas empiezan a menguar, como que hay depresión. Y decimos, ¿qué pasó? ¿Acaso Dios ya no está conmigo? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿O qué estoy haciendo? Y empezamos a cuestionarnos. Y si de repente miramos que el que no es cristiano, Dios lo tiene bendecido, podemos hacer lo que dijo el siervo. De repente decía él, mis pasos resbalaban porque miraba que el otro avanzaba y él como que no avanzaba. Pero como le dije hace un instante, muchas veces Dios nos hace pasar por ese proceso. Y nos quiere probar de esa manera, a ver cuán grande y cuán fundados estamos en Él, gloria al Señor. Pero el verdadero gozo, dice, trasciende las olas agitadas.
de las circunstancias. El gozo viene de una firme relación con Jesucristo. Cuando nuestras vidas, dice, están entrelazadas con Él o con la de Cristo, Él nos ayuda a atravesar la adversidad sin hundirnos en depresión. Gloria al Señor. Cualquier situación que estemos pasando, Él nos va a ayudar a pasarla, pero tenemos que estar seguros de que Él está con nosotros. ¿Y de qué manera nos vamos a sentir usted y yo seguros de que Él está con nosotros? Cuando obedecemos su palabra. Saúl, el rey Saúl, primer rey de Israel, ¿por qué Dios se apartó de él? Porque desobedeció su palabra. Desobedeció el mandato. Dios le dijo, ve y destruye a Amalek a través del profeta Samuel. Pero ¿qué hizo él? Apartó lo mejor. Y dijo él, no, esto lo vamos a apartar porque esto lo vamos a ofrecer en sacrificio a Dios. Y esto otro sí le vamos a dar muerto porque esto no sirve. A esto otro tampoco, pero esto lo vamos a apartar. Cuando el profeta llega, Saúl le sale a recibir. El rey Saúl le dice, profeta, he cumplido todo lo que me mandaste. El profeta le dice, ¿y qué ruido o qué balido de ganado es el que yo oigo? Y le dice, oh, es el pueblo apartó esto porque querían ofrecer sacrificio. El profeta le dice, no, Dios no se agrada de los sacrificios, sino de la obediencia, vale más, la obediencia. Entonces, la única manera que usted y yo nos vamos a asegurar que Cristo está con nosotros es cuando usted y yo obedecemos su palabra, gloria al Señor. Cuando obedecemos la palabra del Señor. El punto número 3 de esta seguridad se titula la seguridad de la victoria. La seguridad de la victoria. Vaya conmigo al libro de primera de Corintios. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Mire lo que dice el versículo 13. 10:13 de primera de Corintios. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos os dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Se da cuenta? Dice, empieza diciendo el versículo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El apóstol deja claro aquí en esta carta a los Corintios que las tribulaciones, las pruebas, las tentaciones iban a venir a la vida de ellos y a la vida de nosotros hoy en día. Pero fiel es Dios, dice él, que no nos dejará ser tentados más de lo que usted y yo podemos soportar. Él sabe nuestras limitaciones. Por eso es la gran bendición que usted y yo tenemos en esta mañana, de que sabemos que Él vivió en este mundo como usted y yo vivimos. Por eso estamos hablando en esta mañana de lo que es la humanidad de Él. A Él, imagínense usted cuánto sufrió Cristo. Si a Él hasta le crucificaron. ¿Por qué? Porque no aceptaban su mensaje. Le dieron muerte. Es cierto, había un plan de Dios para usted y para mí, que a través de su muerte, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, usted y yo íbamos a ser reconciliados con Dios. Sí, había un plan, pero Dios es todopoderoso. Si no hubiera sido de esa manera, Dios que lo sabe todo y Dios que lo puede todo, Dios hubiera buscado otra opción, porque Dios es todopoderoso. Pero estaba escrito ya que Cristo iba a dar su vida por usted y por mí. Por lo tanto, Él como humano que vivió en este mundo, Él sabe lo que aquí en este mundo se vive. Y ahora mucho más, dice la Escritura, que incluso mucho se usa este texto, ¿verdad? Y se dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. La maldad hoy en día sigue incrementando mucho más. Quizás en tiempos de Jesús sí había maldad también, había mucho pecado, pero día con día como que la maldad sigue incrementando, como que se sigue subiendo y como que de repente como que la vida del cristiano como que se va poniendo como que más estrecha. Pero ¿de qué manera usted y yo vamos a vencer? Teniendo a Cristo con nosotros, teniendo al Espíritu Santo con nosotros. Sin Él usted y yo no vamos a poder hacer nada. Pero con Él usted y yo lo tenemos todo, gloria al Señor. Dice el versículo que leíamos hace un instante, el 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación de la que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Cuando usted y yo hablamos de esto, como que nos viene a la memoria el caso de Job. Dios sabía quién era Job.
Cuando se presentan los hijos de Dios delante de Dios y allí va Satanás entre ellos, Dios le hace la pregunta a Satanás y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él entre los orientales, varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Donde Job vivía había maldad también. Y Satanás le contesta a Dios, pero ¿cómo no te va a ser fiel si tú le has acercado? Es más, tú has levantado una cerca alrededor de él y él está en el centro. Nadie llega a él si no primero te toca a ti, porque tú le has levantado con una cerca. Por eso, ¿cómo no te va a ser fiel él a ti? Si tú le has bendecido, le has dado 500 yuntas de bueyes y mira cómo lo tienes, por eso es que él te es fiel. Esa fue la conversación que hubo entre Dios y Satanás. Pero le dice Dios a Satanás, más bien Satanás a Dios, ahora, permitime que le toque todo lo que tiene, a ver si no blasfema en tu misma presencia. Dios le dice a Satanás, está bien. Dios sabía quién era Job. Le dice, está bien, te voy a dar oportunidad. Toca todo lo que tiene, pero no lo toques a él. Y la Escritura lo dice. Que apenas estaba llegando un mensajero, estábamos en tal sitio, vinieron las personas y se llevaron todo, las yuntas de bueyes, los asnos, y apenas estaba dando la noticia cuando venía otro, y en el cabo de un tiempo bien corto, Job quedó en la calle, sin nada. Y la peor noticia que a él le llevaron al final fue, estaban tus hijos reunidos en una casa, celebrando uno de sus cumpleaños de sus hijos, y de repente vino un viento, sacudió la casa, y todos murieron. Y solo escapé yo para dar la noticia. ¿Acaso cree usted que Dios no estaba mirando lo que Job estaba sufriendo sin causa? Dios estaba mirando, pero Dios sabía quién era Job. Dios sabía que aún su misma esposa le iba a decir, maldice a tu Dios y muérete. Dios ya lo sabía. Pero Dios sabía también quién era Job. Gloria al Señor. Había un proceso que estaba pasando, sí, pero Dios estaba tratando con la vida de Job. E incluso sigue tratando para la vida de nosotros hoy en día. Porque ese ejemplo nos da a usted la seguridad y a mí, que cuando estamos pasando una tribulación, si estamos agradando a Dios, usted y yo no estamos solos. Dios está con nosotros, gloria al Señor. Y cualquier situación que sea, Él nos va a ayudar a salir al otro lado, gloria al Señor. Cuando se vuelven a presentar los hijos de Dios y iba otra vez Satanás y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le dice, sí, está bien, ya lo consideré, he aguantado bastante, pero porque no lo he tocado su cuerpo. Déjame tocarle su cuerpo y verás ahora cómo si no. Nuestro pastor hablaba anoche de esa enfermedad sarnosa. Dice que a Job le pegó esa enfermedad que era una picazón, esa sarna maligna, y dice que Job se rascaba. Incluso los perros iban y lamían su llaga y ahí estaba Job. Después de ser don Job, ahora era como le llamamos aquí, ¿verdad? Un homeless, alguien que no tenía nadie por él en esa situación. Y Dios le está mirando desde ahí arriba. Y como que si en un momento Dios decía, mira hasta dónde he permitido por darle a mostrar a este lo que tú eres capaz. Por mostrarle a Satanás en quien tú has creído. Es decir, has creído en mí. Cuando pasa ese proceso Job y soportó hasta el final, las últimas palabras que Job dijo fue, desnudo salí del vientre de mi madre y seguro desnudo volveré allá, donde queda la tierra. Por lo tanto, dijo él, sea alabado el nombre de Jehová. Y cuando él confiesa esas palabras, usted sabe bien el final cuál fue. Job era rico, pero después fue mucho más rico. Por eso es que usted y yo vamos a pasar la prueba. El apóstol decía acá, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nunca dijo Dios, no, es que miren, como ustedes son mis hijos, yo los voy a guardar en un lugar seguro para que nadie los toque. No, no, no. Usted y yo vamos a ser tentados, vamos a ser probados. El oro dice que se prueba en el fuego y cada vez entre más tiempo se tiene en el fuego, sale más reluciente, gloria al Señor. La Escritura nunca ha dicho que por ser cristiano usted y yo vamos a estar en pura paz, en pura felicidad. No, vamos a ser atribulados, vamos a ser tentados y usted y yo tenemos que estar preparados para ello, gloria al Señor. Vamos a ir a esta otra seguridad, la seguridad del perdón. Vamos a ir otra vez a la primera cita que leímos, a Primera de Juan. Ahora vamos a mirar el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, vamos a ver el versículo 9. La seguridad del perdón. Primera de Juan 1:9, dice la Escritura así. Si confesamos, dice, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. ¿Se da cuenta? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice de algunas maldades, sino de toda maldad. Pero ¿qué necesitamos para recibir el perdón de Cristo? Confesar. Dice, confesar. Por eso dice el versículo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, gloria al Señor. Entonces necesita confesar nuestros pecados. ¿Y cómo los confesamos usted y yo un día? Cuando levantamos nuestra mano al cielo, reconociendo a Cristo como nuestro Salvador, ahí Él limpió nuestros pecados y nos hizo actos para Dios Padre, gloria al Señor. Porque entre nosotros y Dios había una separación. Y esa separación la hacía ¿qué? El pecado. Pero Cristo ya dio su vida. Y ese pecado, al recibir el sacrificio de Cristo, usted y yo somos perdonados a través de Cristo Jesús. Y a través de su sangre, usted y yo somos limpiados. Ahora, significa que si fuimos limpiados hace 20, 30, 40 años, no sé cuánto usted y yo llevamos en el Evangelio, ¿significa que ya no vamos a pecar? Sí, vamos a quizás a ofender a Dios. No hay ninguno justo, dice la Escritura, bajo el cielo, sino uno solo, que fue Cristo Jesús. Pero usted y yo vamos a poder venir delante de Él y le vamos a pedir perdón a Él por nuestros pecados. La Escritura dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Gloria al Señor. Es decir, si usted y yo ofendemos a alguien, tenemos oportunidad de pedirle perdón. ¿Y de qué manera a Él vamos a poder pedir perdón? Sabiendo que cuando usted y yo perdonamos al que nos ofende, entonces nos va a poder perdonar nuestro Dios a nosotros. Es la única manera. Así como también nosotros, dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros ¿qué? Perdonamos a los que los ofenden. Pero muchas veces queremos que Dios nos perdone y nos hemos perdonado al hermano, a la hermana, al joven o al vecino o al compañero de trabajo. No. Si queremos que Dios nos perdone, primero tenemos que perdonarnos entre nosotros. Gloria al Señor. Por lo tanto, la seguridad del perdón. Y la vamos a poder obtener esta seguridad a través de confesar nuestros pecados. Gloria al Señor. Confesar nuestros pecados. Aleluya. La seguridad del perdón. Gloria al Señor. Hay una cita también en Proverbios. Si usted me ayuda a buscarla, me parece que es 28:13. Es una cita conocida. Miremos si es esta, 28:13. Sí, 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El versículo que leíamos hace un instante decía que confesáramos nuestras para poder obtener el perdón. Ahora este versículo dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Se necesita entonces confesar, pero no seguir ofendiendo a Dios. Se necesita confesarlos, pero apartarse, y a través de apartarse se alcanza misericordia. A través de la Escritura nosotros hemos aprendido que cuando a Jesús se le acercaban personas que sabía Él que le habían desobedecido a Él y muchas veces también a la ley. ¿Se acuerda usted cuando llevaron a aquella mujer y a punto de matarle a piedra y la habían encontrado en el hecho del adulterio? Pero se da cuenta usted que solo la llevaron a ella. ¿Por qué no llevaron también al otro? ¿No se ha preguntado usted eso? Solo la llevaron a ella. ¿Por qué no llevaron a los dos? Pero cuando la llevan delante de Jesús y están a punto de tirarle las piedras, la ley dice esto y esto, que cualquiera que haya sido encontrado así es digno de muerte. Y Jesús conocía a todos los que estaban allí, es decir, todos los que estaban acusándolo, pero también sabía de aquella mujer que estaba ahí. Él sabía todo. Y cuando Jesús dice que se inclinó a tierra y empezó a escribir, como analizando todos los que estaban acusándole, y cuando Jesús se incorpora y primero dice él, el primero que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Empezaron ellos oye, pero si yo la semana pasada hice esto, el mes pasado hice lo otro, y el maestro me pregunta si estoy limpio de pecado, y el otro día yo hice esto otro. Y empezaron ellos a examinarse y se dieron cuenta que no estaban dignos de apedrear a aquella mujer. Y se fueron. Y se fueron ya uno por uno. Y se fueron yendo. Jesús dice que volvió a escribir, volvió a inclinarse, a escribir
agachar de escribir en tierra. Y cuando se levantó, le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer le dice, Señor, todos se han ido. Entonces le dijo Jesús, pues ya aquí ya no hay nadie que te acuse. Los que te venían a acusar ya se fueron. Por lo tanto, yo tampoco te voy a acusar, pero ve en paz y no peques más. Imagínense que usted Jesús le hubiera dicho, ya todos se fueron, mira, ya se fueron todos. Así de que yo tampoco te voy a hacer nada. Sigue en paz y sigue haciendo lo que estabas haciendo. Jesús no le dijo eso. Ve en paz y no peques más, gloria al Señor. El versículo que leíamos de un instante decía que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia, gloria al Señor. La seguridad del perdón, gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Por eso cuando usted y yo estamos seguros de esa dirección, es una bendición que usted y yo podamos aprender de esa manera. Vamos a mirar la seguridad de la victoria. La seguridad de la victoria. Gloria al Señor. No, la seguridad de la dirección vamos a mirar. Vaya conmigo a Salmo. Vamos a mirar el Salmo número 32:8. Gloria al Señor. Salmo 32:8. Gloria al Señor. La seguridad de la dirección. 32:8 dice la palabra del Señor así. Te haréis entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Una vez más lo leemos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Cuando usted y yo un día fuimos, que encontramos a Cristo, o más bien Él nos encontró a nosotros, Él es el camino. Y ahora que ya sabemos que Él es el camino a llegar al Padre, no tenemos por qué estar descarriados, porque Él es el único camino para llegar al Padre. La palabra dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por lo tanto, ya no vamos a estar perdidos, sino que vamos al contrario, tener la dirección correcta, gloria al Señor, hacia donde usted y yo nos dirigimos, gloria al Señor. Aleluya. Por lo tanto, es la seguridad de la dirección. El versículo que leíamos decía, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. ¿Y en cuál es ese camino que debemos de andar usted y yo? Cristo Jesús. Y si usted y yo nos proponemos estar en ese camino hasta el fin, dice la Escritura que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ¿en qué vamos a perseverar? En el camino de Él. Caminar en el camino de Cristo, eso nos va a acarrear problemas, nos va a traer dificultades, sí. Pero ya Cristo ya lo dijo hace un instante, que Él dice que no nos va a dar una prueba, una tentación de la cual usted y yo no podamos soportar. Él sabe nuestras limitaciones. Por lo tanto, vuelvo y repito esto, cuando estemos pasando una dificultad, confiemos en Él y confiemos en Dios de que Él nos está mirando y Él sabe nuestras limitaciones, gloria al Señor. Vamos a, aleluya, a pasar a lo que continúa acá. Gloria al Señor. La seguridad de la victoria, lo estábamos mirando hace un instante. Miramos 1 Corintios 10:13, ¿verdad? Vamos a leerlo una vez más. 1 Corintios 10:13 decía, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dará, no nos dejará ser tentados más de los que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El apóstol acá cuando escribe esto como que deja claro a los corintios y dice él, esto y esto les va a acontecer, pero la única manera que ustedes van a poder pasar al otro lado es estando en Cristo Jesús. Yo escribí algo acá que se me estaba pasando y dice acá, en una cultura llena de depravación moral y depresión, Pablo dio a los corintios palabras de aliento, firme acerca de las tentaciones. Dijo, número uno, en este versículo lo que acabamos de leer, número uno, deseos errados y tentaciones son comunes a todos, de manera que no piense que le sucede solo a usted. Con este versículo Pablo les dice a los corintios, miren, Dios a usted no les ha sobrevenido una tentación que ustedes no puedan ser capaces de pasar. Cualquier situación que sea, estén seguros de que lo que vayan a pasar, Dios está en el asunto, porque Él sabe sus limitaciones. Número dos, otros dicen han resistido las tentaciones y ustedes también lo pueden hacer.
Con este versículo, Pablo les dice a los corintios, otros ya pasaron las mismas situaciones de ustedes y ellos pasaron al otro lado porque se mantuvieron en Cristo Jesús. Ahora, número 3, escoger dice solo lo que es correcto. Pablo les dice a los corintios, la única manera que ustedes van a soportar estas tentaciones es estando agarrados de Cristo. De esa manera van a poder soportar las tentaciones y de esa manera Él va a poder saber si están capaces para que la prueba llegue o no, gloria al Señor. Pero ¿de qué manera? Estando en Cristo Jesús, gloria al Señor. Ahora, Dios dice, o toda la tentación dice puede ser resistida, porque Dios dice le ayudará a que así sea. Dios dice le ayudará a resistir la tentación ayudándole a, número 1, reconocer a aquellas personas y situaciones que originan el problema. De repente vamos a estar en una situación que vamos a estar expuestos a alguna diversa tentación, pero Dios nos va a dar conocimiento que aquella situación nos está provocando esa tentación. Entonces, ¿qué usted y yo vamos a hacer? A través del conocimiento de Dios vamos a evitarla, a aquella situación. ¿Para qué? Para que de esa manera no estemos expuestos a aquello. Entonces, Dios nos va a dar el conocimiento para poder evitarla y no estar expuestos a aquello, gloria al Señor. Por lo tanto, eso es lo que decía, reconocer, dice, a aquellas personas y situaciones en que origina el problema. Número 2, apartarse de todo aquello que usted sabe que es erróneo. Hay cosas que usted y yo sabemos que no están bien, pero seguimos ahí y seguimos ahí. Y hay un dicho en el mundo, ¿verdad?, que dice, no sé si está bien que lo mencione acá, que se usa y se dice que el cántaro tanto ir al agua dice que se quiebra, ¿verdad? Es decir, si usted y yo estamos expuestos a una situación y tanto estar ahí, tarde que temprano podemos caer. Pero como Dios nos ha dado el espíritu de sabiduría, usted y yo tenemos que apartarnos. Dice la Escritura que el sabio de lejos ve el mal y se aparta. Si usted y yo sabemos que ese problema o esa situación nos va a acarrear un problema, apartémonos, gloria al Señor. Número 3, escoger, dice, solo lo que es correcto, gloria al Señor. Orar, dice, número 4, orar pidiendo la ayuda de Dios. Y número 5, buscar compañía de aquella o de aquellos que aman a Dios y que serán de ayuda en tiempo de tentación. Huir de la tentación, dice, es el primer paso hacia la victoria. Huir de la tentación es el primer paso hacia la victoria. Gloria al Señor. Mira lo que dice segunda de Timoteo. Si usted va conmigo a la carta del apóstol a Timoteo, capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Dice la palabra del Señor así. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo y le dice, como joven que era, como dándole a entender, sos un joven, es cierto, eres un joven, vas a tener tentaciones, sí las vas a tener, pero ¿qué le dice? Huye. Huye también de las pasiones que es juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, como que si Pablo le dice a Timoteo, mira, con esas personas que tú sabes bien que te van a llevar a hacer lo malo, no te juntes con ellos. En cambio le dice, junta con aquellos que sí te van a servir de beneficio. Es decir, con aquellos que invocan al Señor. Es decir, con aquellos que que agradan a Dios, con ellos sí, ten compañerismo. Pero al contrario dice, huye de las pasiones juveniles. Es decir, de las cosas que te van a acarrear problemas. Entonces la victoria de cada uno de nosotros hoy en día es mantenernos con Él, asegurarnos de que Él esté con nosotros. Si Él nos deja a usted y a mí por un instante, usted y yo no somos nada. Sin Él usted y yo no somos nada, gloria al Señor. Pero con Él lo tenemos todo, bendito el Señor. Encubrir el pecado, decíamos hace un instante, hace que al hombre o a la mujer no prosperen. Pero leímos en 28:13 de Proverbios que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Vamos a continuar en esta hora siguiendo la guía. Hasta aquí llevé los apuntes, sino que aquí vamos ahora a continuar ya con el punto número 13, porque ya el tiempo ya nos ha avanzado. El punto 13 de la guía dice, aquí hay una pregunta, ojalá que usted y yo podamos responder.
¿Por qué podemos estar seguros de obtener ayuda cuando tenemos tentaciones? ¿Por qué podemos estar seguros de que vamos a obtener ayuda cuando estamos en tentaciones? Vaya conmigo a Hebreos para entender esta pregunta. Aleluya. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos 2, 18 dice la palabra del Señor así. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjate, una vez más. Pues en cuanto a él mismo, ¿quién es el mismo? Cristo mismo. En cuanto a él mismo, dice, padeció siendo tentado, es poderoso, dice, para socorrer a los que son tentados. Cuando Jesús fue tentado, el domingo pasado creo que hablábamos en el capítulo 4 de San Mateo, fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo, pero ¿qué pasó al final? Jesús salió victorioso. Al final le dijo a Satanás, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Después de esta situación, ¿qué hizo Satanás? Dice que al instante le dejó y vinieron ángeles y le servían, gloria al Señor. Por eso la Escritura dice que usted y yo vamos a poder soportar, pero una vez que estemos agarrados de Él. Si usted y yo nos separamos de Él, entonces vamos a ser una presa fácil para Él. Pero si Él está con nosotros y estamos seguros de que Él está con nosotros, nada nos va a pasar. Gloria al Señor. Por eso esta pregunta decía, ¿por qué podemos estar seguros de obtener ayuda cuando tenemos tentaciones? ¿Por qué? Ahorita lo acabamos de responder en el versículo 18. Porque Cristo padeció tentación. Por lo tanto, Él sabe y nos va a dar la fuerza. ¿Para qué? Para cuando seamos tentados, para salir adelante. Es lo que decía el versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces el socorro, como dice el Salmo, ¿verdad? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Por lo tanto, Él nos va a socorrer, nos va a dar la ayuda en el momento en que usted y yo seamos tentados. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. El punto número 14 de esta guía dice, aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es una de las tentaciones que tiene con más frecuencia? ¿Puede usted responder? ¿Cuál es la tentación? ¿O cuáles son una de las que usted dice, esta a diario como día de por medio, yo siento que esta es una tentación que si no ando listo, si no me aparto, como lo que leíamos hace un instante, como el apóstol aconsejaba a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, o si no me aparto de esto, tarde que temprano puedo caer, porque aquella tentación allí está, y eso es lo que dice la pregunta. ¿Cuál es una de las tentaciones que tiene con más frecuencia? ¿Cuál? ¿Puede usted aportar algo? Amén. Puede ocasionar un problema porque estamos expuestos en donde quiera que andamos. Es lo mismo que yo pudiera agregar también a la observación de nuestra hermana Esther. En mi caso, imagínate, yo ando manejando. Estoy expuesto a que tarde que temprano alguien se nos mete feo en el camino y a veces uno reacciona mal. Y incluso uno puede ofender a Dios porque alguien se le metió feo a uno en el camino y uno sabe que no lo debe de hacer, pero lo hacen y uno puede incluso pitarles, porque a veces lo hacemos y a veces reaccionan mal ellos, porque en mi caso ha pasado. Cometieron el error, se me metieron en mi camino bien feo, ocasionando un accidente y uno les pita y ellos en vez de decir lo siento, se molestan. Y eso puede ocasionar un problema. Y eso pasa día con día. Por eso la pregunta es, ¿cuál es una de las tentaciones que tiene con más frecuencia? ¿Cuáles? El enojarse también. Por lo que estaba hablando, ¿verdad? El ministerio, y es realidad porque en la calle ya ven que nos encontramos. Amén. En mi trabajo me encuentro de diferentes caracteres de las personas, pero si yo me quedo tranquila y no contesto es porque Dios me está apartando. Amén. Dios le está socorriendo para que pase esa etapa. Amén. Amén.
Entonces, si estamos pasando en diferentes situaciones, sabemos de que Dios tiene el control de ella. Gloria al Señor. Aquí continúa la guía y dice que tomemos unos minutos en agradecer a Dios por lo que Él ha sido bueno. Aquí dice, toma unos minutos para hablar con Dios. Dale gracias, dice, porque te entiende y te tiene misericordia. Cuando falla, pídele que sea tu ayuda y para que puedas vencer la tentación. No te olvides que tienes, dice, la responsabilidad de estar preparado para las tentaciones. Cuando usted y yo vamos a poder soportar las tentaciones solamente agarrados de la mano de Dios, tomados de la mano de Él. No vamos a poder hacerlo por nuestra propia fuerza, porque usted y yo no somos nadie, gloria al Señor. La palabra del Señor dice, aquel versículo que me estaba viniendo a la mente, dice que resistamos al diablo y dice que Él va a huir. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice, ¿verdad? Y de vosotros huirá. ¿Lo buscamos? Primera Pedro, ahí está en Primera de Pedro 5. Ahí está en Primera de Pedro para que vean en el capítulo 5, a ver si lo encontramos. Aleluya, dice la Escritura. Sí. El versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9, al cual dice, resistir los firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Gloria al Señor. Aleluya. Pero este de resistir al diablo creo que no lo encontré acá. ¿Usted lo miró? Aleluya. Pero el texto dice eso, que resistamos al diablo y el diablo va a huir. Es decir, lo vamos a poder resistir a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús. A través de Él lo vamos a poder resistir, gloria al Señor. Bien, continuamos entonces en esta hora. Aleluya. Miren lo que dice acá, nuestra identificación con nosotros. O Él se identifica con nosotros, ¿por qué? Porque Él fue humano como usted y yo somos humanos. Leímos hace un instante Hebreos 2, me parece que fue Hebreos 2:9, ¿verdad? Vamos a ir otra vez a mirar Hebreos capítulo 2 y vamos a mirar el verso 9. Gloria al Señor. Dice Hebreos capítulo 2 versículo 9. Pero vemos, dice, a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, dice, gustase la muerte por todo. Verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones, al autor de nuestra salvación de ellos, o al actor de la salvación de ellos. Verso 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo en el verso 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios que me dio. Verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, así también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. A través de la muerte de Cristo, Cristo venció y venció el poder de la muerte. Ahora Él dice que venció y usted y yo también somos vencedores a través de Él. Gloria al Señor. Verso 15. Y librar, dice, a todos los que por medio del temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Verso 16. Porque ciertamente no socorrió, dice, a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Verso 17. Por lo cual, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Verso 18. Pues en cuanto a él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para soportar a los que son tentados. El mismo versículo que leíamos hace un instante.
Por lo tanto, la identificación de Él hacia nosotros es que si Él mismo fue tentado, Él sabe que usted y yo lo vamos a hacer también. Pero si Él venció, usted y yo también podemos vencer, gloria al Señor. El punto número 15 empieza con una pregunta también acá y dice así: ¿cuáles son algunas cosas que experimentó Jesús al igual que nosotros? ¿Cuáles? ¿Cuáles fueron algunas cosas que experimentó Jesús al igual que nosotros? Aleluya. El versículo 10 que leíamos, ¿qué decía? Porque venía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cuáles fueron las aflicciones que pasó Cristo? Fueron muchas. Imagínese usted, con solo no aceptarle a Él como el enviado de Dios, como el Mesías prometido, ya esa era una dificultad para Cristo. Pero eso no le quitó el sueño a Él. Él continuó con su ministerio. Y continuó hasta que llegó su tiempo, gloria al Señor. Pero Él padeció mucho más que eso. A Él le decían hijo de fornicación, le decían que Él hablaba blasfemias cuando Él hablaba de cosas que iban a suceder. Incluso Él, cuando llegó enojado al templo, cuando habían convertido su casa en cueva de ladrones, todos se volvieron en contra de Él. ¿Pero por qué? Porque traía un mensaje diferente al de ellos. Por lo tanto, la pregunta dice acá: ¿cuáles son algunas cosas que experimentó Jesús al igual que nosotros o que todos nosotros? ¿Acaso usted y yo no estamos en un sitio y de repente saben que somos cristianos y nos miran mal? El Señor se enojó también, dice el hermano Esther. Aquí entre nosotros ahorita, pongámosle que si usted va a un sitio público allá afuera, sí se nota cuando uno es cristiano, porque acuérdense que dijimos hace un instante que el cristiano se conoce a través de los frutos. Pero en la iglesia en El Salvador, en algunas congregaciones es más conocida. ¿Por qué? Porque se usa la mantelita, el cubierto. Va una persona allá afuera y trae la cabeza tapada y de repente como que le miran mal. Y dicen: oh, aquí va un come gallina. Y empiezan a decir cuántos sobrenombres. Entonces, ¿se sufre por la causa de Cristo? Sí. Pero Cristo padeció y Él mismo fue tentado. Usted y yo también vamos a ser tentados y vamos a soportar hasta el final. El último punto de esta serie de la humanidad de Cristo dice el 16: a causa de esta identificación, ¿cómo nos llama Jesús? Lo leímos en el 11. ¿Qué dice el 11? 2:11. Acuérdense que leímos Hebreo 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así dice que nos identifica Jesús a nosotros. A causa, dice, de esta identificación, ¿cómo nos llama Jesús en el versículo 11? Nos llama hermanos. ¿Y por qué cree usted que Él nos llama hermanos? Como diciendo: si yo sufrí al venir a mi ministerio en estos 3 años y medio que duró su ministerio, es decir, si Él sufrió, ahora como hermanos y como hijos de Él que somos también, ahora usted y yo tenemos que sufrir por la causa de Él. Y aún si perdiésemos la vida por la causa de Él, tenemos que estar seguros que en el reino de los cielos la vamos a encontrar. Ahora voy a leer el resumen de este párrafo de lo que leímos, de que es la humanidad de Jesús. El resumen de todo esto dice así. Dice: en este capítulo hemos visto que Jesucristo es claramente presentado por las Escrituras como Dios. Él dice: es la imagen perfecta de Dios. Se reconoce, dice, que Él ha completado las obras de Dios. Tiene, dice, características divinas y es superior a los ángeles. Porque a ningún ángel, leíamos uno de estos domingos, a ningún ángel dijo Dios: mi hijo eres tú. Por lo tanto, solo se lo dijo a Cristo Jesús: mi hijo eres tú. Por lo tanto, dice acá, en la tierra, dice, Jesús usó sus poderes divinos para sanar y hacer otras buenas obras. Esto causó, dice, que sus discípulos aceptaran su divinidad y su posición como el Mesías. Por ser Dios, tiene autoridad sobre la tierra. Jesús, dice, era humano también. Muchas de sus experiencias las hemos tenido todos nosotros. Lo más notable es que Él sufrió y tuvo tentaciones para pecar, pero no pecó. Él tuvo tentaciones de pecar, pero no pecó. ¿Por qué? Porque era hijo de Dios. Y si Él era hijo de Dios y es hijo de Dios, ahora ¿qué somos usted y yo? Hace un instante dijimos que Él nos llama hermanos, pero también somos hijos de Él.
porque Él vino a sus hijos, es decir, vino a los de Israel, pero no le recibieron. Pero como usted y yo le hemos recibido, ahora usted y yo somos parte de ese pueblo que no era pueblo, gloria al Señor. Aunque nunca, dice, cedió al pecado, esto permite que Él nos entienda cuando nosotros somos tentados. Nos quiere ayudar en esos tiempos a vencer las tentaciones. Él está presto para ayudarnos y vencer las tentaciones. Su unión completa, dice, con los creyentes se muestra por su deseo de identificarse con nosotros. No solo sufrió, dice, y murió mientras estuvo aquí en la tierra, sino que nos está dispuesto a llamarnos hermanos. Hermanos e hijos, gloria al Señor. Eso está dispuesto Él ahora, a llamarnos hermanos e hijos también de Él, gloria al Señor. Hermanos de Él. Entre muchos hermanos hoy en día, hermanos seculares, hay confianza, ¿verdad? No en toda la familia surge esto, pero en la mayoría de familias dicen, no, es que yo tengo confianza con mi hermano porque él me entiende y lo otro. Pues así es Jesús con nosotros. Él nos entiende y sabe nuestras limitaciones, pero también Él sabe que usted y yo hemos sido creados para alabanza de su nombre y tenemos que de esa manera honrarle a Él, glorificarle a Él, porque para eso hemos sido creados, gloria al Señor. Voy a llegar hasta acá en este día y el próximo domingo, si el Señor nos presta vida, estaremos iniciando el capítulo número 3 y estaremos mirando la obra de Cristo, gloria al Señor. La obra de Cristo es lo que vamos a estar mirando, qué es lo que Él vino a hacer acá. Ya hablamos en esta serie que pasamos de su divinidad y ahorita acabamos de finalizar su humanidad, pero vamos a estar hablando en el próximo domingo la obra de Cristo, gloria al Señor, la obra de Cristo. Le voy a invitar en esta hora que se ponga sobre sus pies.